Era a mediados de 1968, en lo profundo de la provincia de Phuoc Tuy. Una patrulla del SAS australiano se movía como sombras bajo el dosel. Eran 6 hombres, con los rostros pintados y las botas envueltas en tela. Ni un sonido, ni una ondulación del movimiento delataba su presencia. Durante días habían seguido rastros débiles, huellas demasiado pequeñas para ser de varón, ceniza de cigarrillo donde ninguna patrulla debería haber descansado, el olor a jabón barato en la brisa húmeda. Al principio, pensaron que era un truco. Luego, en un claro cerca de un pequeño arroyo, la encontraron. Era joven, apenas salida de la adolescencia. El barro le cubría el rostro y sus ojos estaban desorbitados por el miedo. Sus manos temblaban mientras intentaba alcanzar una mochila envuelta en tela que llevaba colgada del hombro. El SAS levantó sus armas, pero no disparó. Un soldado dio un paso adelante y dijo con voz firme, pero tranquila: «Estás a salvo ahora. Nadie te hará daño». Ella se paralizó. Luego, lentamente, dejó caer la bolsa. Dentro había ampollas de morfina, un cuaderno con mapas dibujados a mano y una pequeña pistola sin disparar. Era Viet Cong, probablemente una mensajera, quizás una médica de campo. Pero lo que más impactó a los hombres no fue su rango o la inteligencia que pudieran obtener, sino el miedo en sus ojos y la tierra bajo sus uñas. Parecía menos una enemiga y más la hermana de alguien, la hija de alguien. No la esposaron, le dieron agua, y en ese momento, entre el captor y la cautiva, algo cambió. Ya no era solo la guerra, eran 2 personas sobreviviendo en ella. La llamaron Mai, o al menos, ese fue el nombre que les dio. Podría haber sido real, o podría haber sido el nombre de alguien a quien conoció y extrañó alguna vez. En la guerra, los nombres tenían una forma de cambiar, como sombras tratando de sobrevivir a la luz. Los hombres del SAS australiano no la presionaron. Habían capturado a soldados enemigos antes, hombres duros y enfadados que escupían al suelo y gritaban consignas con los dientes apretados. Pero Mai era diferente. No los maldijo, tampoco suplicó. Se sentó en silencio bajo el cobertizo de bambú que habían construido, aferrándose a una bufanda raída y mirando fijamente a la jungla, como si tratara de recordar de dónde venía. El intérprete, un sargento del ARBN que trabajaba con el SAS, le habló con suavidad. Lentamente, su historia fue surgiendo. Tenía 19 años, nacida en una pequeña aldea cerca del Mekong. Su padre había sido reclutado por el ARBN y murió en una emboscada. Su madre desapareció un día durante una operación de barrido. Fue criada por su tío, un maestro de escuela convertido en cuadro político. A los 16 años, ya había memorizado mapas y frases clave. A los 17, estaba en la jungla, moviendo suministros, curando heridas, anotando movimientos enemigos. «Nunca disparé a nadie», dijo. «Llevaba medicinas, a veces comida, eso era todo». Uno de los soldados, callado, mayor, tal vez un granjero antes de la guerra, escuchó sin juzgar. No hablaba vietnamita, pero asintió cuando ella habló. Y cuando terminó, él colocó una pequeña lata de leche condensada cerca de ella. Ella la miró durante mucho tiempo. Luego asintió una sola vez. No fue un agradecimiento, ni sumisión, solo reconocimiento. Mai no preguntó qué pasaría después. Probablemente ya lo sabía. Interrogatorio, detención, traslado a la retaguardia, tal vez algo peor. Pero lo que la sorprendió fue la forma en que la trataron. Incluso ahora, ella era el enemigo, pero no una cosa, ni un objeto, ni un monstruo. Le dieron comida, un espacio para dormir, una cantimplora de agua, una manta cuando el viento se enfrió por la noche. Y en esas horas tranquilas después de la captura, mientras la lluvia goteaba constantemente de las copas de los árboles y la radio susurraba estática de fondo, Mai se sentó entre ellos, rodeada de hombres extranjeros en camuflaje, y se preguntó qué tipo de guerra era realmente esta. Porque no era lo que le habían contado, y ellos no eran quienes ella pensaba que serían. Desde el momento en que fue rodeada, Mai esperó el dolor. Le habían advertido en los campamentos. Si era capturada por estadounidenses o sus aliados, debía esperar palizas, humillación, interrogatorios con puños y fuego.
Había oído historias, algunas ciertas, otras exageradas por el miedo. A mujeres como ella se les dijo que se mordieran la lengua hasta que sangrara, que resistieran, que se mantuvieran firmes y que si podían, murieran antes de ser capturadas. Así que cuando los hombres altos de verde y marrón salieron de la jungla con las armas desenfundadas, ella se preparó. Cerró los ojos y esperó el golpe. Pero no llegó. En su lugar, una voz tranquila, casi cansada, preguntó su nombre. Otro ofreció agua. Abrió los ojos, confundida, mientras una mano le indicaba que se sentara. No había cuerdas, ni gritos, solo profesionalismo tranquilo. La registraron con suavidad, pero a fondo, quitándole la pistola, la mochila, los mapas. Un soldado se guardó en el bolsillo un diminuto diario rojo y no dijo nada. Nadie hurgó en él con burla. Nadie le escupió. Esa noche, mientras se sentaba cerca de la pequeña fogata que el SAS había encendido en un sitio discreto y camuflado, los observó por detrás de sus rodillas. Apenas hablaban. Se movían como cazadores, pero se trataban con una confianza natural. Se turnaban para vigilar. Un hombre, posiblemente el médico, le tomó el pulso en la muñeca, notó su temperatura, y luego asintió, y se fue. En su entrenamiento, los australianos habían sido descritos como coloniales brutales, no diferentes de los estadounidenses, ansiosos por matar y descuidados con los civiles. Pero aquí, entre estos fantasmas de la jungla, no sintió odio, sino distancia, no calidez, sino algo extrañamente humano. Contención. Nunca le sonrieron, pero tampoco la golpearon. El más viejo, de quien más tarde supo que era el jefe de patrulla, la miró como un granjero mirando cultivos arruinados. Ni odio, ni venganza, solo tristeza. A la mañana siguiente, mientras se preparaban para trasladarla a una base de fuego de retaguardia, uno de ellos le devolvió la bufanda que había dejado caer. La habían limpiado en el arroyo y la habían doblado, aún húmeda. Fue un pequeño acto que rompió algo dentro de ella. Levantó la vista y se encontró con los ojos del hombre. Por un segundo, la guerra se desvaneció. No vio el camuflaje ni el rifle colgado de su hombro. Solo vio a un hombre cansado, no tan diferente de su tío. Y en ese momento, todo lo que creía saber sobre el enemigo comenzó a difuminarse. Esto no era rendición, era confusión. Y por primera vez, desde que era niña, Mai sintió algo que no esperaba sentir en manos de su enemigo. Seguridad. Para Mai, la jungla siempre había sido un lugar de miedo. Se tragaba a la gente, ocultaba la muerte. Daba refugio a aquellos que se movían como susurros y castigaba a los que se movían demasiado rápido. Pero los soldados australianos que la habían capturado no se movían con miedo, se movían con una calma deliberada, como hombres que conocían tanto la jungla como a sí mismos. Rara vez hablaban. Las órdenes se daban con gestos. No había movimientos desperdiciados, ni ruidos fuertes de rifles, ni charlas descuidadas. Había visto otras tropas extranjeras, ruidosas, apresuradas, enfadadas. Pero el SAS no era así. Su silencio no era solo estrategia, era cultura. Una noche, oyó al intérprete hablar con uno de los soldados del SAS, mientras los otros descansaban. ¿Por qué no la ataste?, preguntó el intérprete, asintiendo hacia ella. El soldado se encogió de hombros. Si corre, la encontraremos de nuevo, pero hasta entonces le mostramos que no somos animales. Eso se le quedó grabado. Ella había esperado humillación. En cambio, le dieron espacio, no mucho, pero suficiente. No la interrogaron con dureza, no la despojaron de su dignidad. Cuando tosió, le pasaron un paño. Cuando le temblaron las manos, le ofrecieron agua, no amenazas. El más joven de ellos, apenas un poco mayor que ella, dejó una lata de carne abierta junto a su mochila. No dijo una palabra, solo se fue. No era amabilidad en la forma en que ella la entendía. Era algo más silencioso, una disciplina de la decencia. Más tarde, uno de los hombres más veteranos del SAS dijo algo que ella nunca olvidó. No estaba hablando con ella, pero ella lo escuchó claramente. No matamos a menos que tengamos que hacerlo, y cuando lo hacemos limpiamente. Esa noche, Mai yacía despierta bajo la lona que habían improvisado.
La lluvia golpeaba suavemente los ponchos extendidos sobre sus cabezas. Pensó en los hombres que había conocido en los campos de entrenamiento. Fogosos, seguros, orgullosos. Hablaban de liberación, de guerra justa, de enemigos sin alma. Pero estos hombres, estos australianos, la hicieron cuestionarlo todo. Sus rifles eran reales, sus ojos estaban alertas, pero su contención, eso era más peligroso que cualquier arma. No estaban luchando por odio, simplemente estaban haciendo un trabajo. Y de alguna manera, eso hacía que fuera más difícil odiarlos de vuelta. Era justo antes del amanecer cuando él le habló. La jungla estaba envuelta en niebla. El rocío se formaba en los ponchos y en las correas de los rifles. La mayoría de la patrulla del SAS estaba durmiendo o preparándose en silencio para el movimiento del día. Pero el comandante de la patrulla, el callado, con canas en las sienes, se sentó a su lado, con las piernas cruzadas, como si no fuera su captor, sino simplemente otra alma cansada tratando de sobrevivir a la guerra. No levantó la voz. No hizo preguntas como un interrogador. En cambio, dijo en un inglés lento y deliberado: «Yo tenía una hija. Tendría tu edad ahora». Mai no respondió. Él hizo una pausa, mirando hacia el contorno tenue de las copas de los árboles. La niebla se deslizó entre ellos como un velo. Solía trenzar flores en su cabello. Odiaba la idea de que viniera aquí. Pensó que moriría en la guerra de otra persona. Mai finalmente lo miró. Su voz, cuando llegó, fue tranquila, cansada. «¿Y crees que es tu guerra?» Él asintió una vez. «Al principio no, pero ahora solo trato de mantener a mi hombre vivo. No te odio, ni siquiera te conozco. Simplemente hago el trabajo». No había amargura en su tono, solo honestidad agotada. Eso la desarmó más que cualquier amenaza. Ella se sorprendió al responder. «Yo tampoco quería luchar, pero vinieron a nuestra aldea, prometieron libertad, prometieron venganza por mi padre. Es difícil decir que no cuando todos los demás dicen que sí». Él asintió de nuevo, como si hubiera escuchado esa historia antes, desde el otro lado del mundo. Luego vino un silencio, no de tensión, sino de fatiga compartida. Dos personas de extremos opuestos de un campo de batalla, mirando la misma niebla. Él se puso de pie lentamente. «Serás trasladada pronto. No puedo decir qué pasará después, pero me aseguraré de que sepan que fuiste tratada justamente». Ella no le dio las gracias, no con palabras, pero cuando él se giró para irse, ella dijo, casi para sí misma: «Mi nombre no es Mai. Ese era el nombre de mi hermana. Murió hace 2 años». Él se detuvo. «Gracias», dijo suavemente, «por confiarme eso». Durante el resto de la mañana, no dijeron nada más. Pero algo había cambiado. La guerra no se detuvo. La jungla no cambió. Pero en ese breve momento desprotegido, las líneas entre enemigo y humano se desdibujaron, aunque solo fuera por un corto tiempo. Y para Mai, esa única conversación perduraría mucho después de las cadenas, los camiones de transporte y las salas de interrogatorio. No por lo que se dijo, sino porque alguien finalmente había escuchado. La guerra no tenía espacio para la ternura, o al menos eso era lo que Mai había creído. La compasión era un lujo para los civiles, para aquellos lejos del olor a sudor, tierra húmeda y sangre. En la jungla, la supervivencia era lo primero, la ideología lo segundo. Todo lo demás, la amabilidad, la comodidad, la confianza, era solo debilidad esperando ser castigada. Pero los días que pasó bajo la vigilancia del SAS australiano la hicieron cuestionar todo eso. No era solo que la alimentaran o que nunca la golpearan. Eran los pequeños gestos silenciosos. Cosas que no requerían órdenes, ni recompensa, solo decencia. Uno de los soldados, alto y callado, notó que sus pies descalzos estaban llenos de ampollas. No dijo nada, pero esa noche, después de la patrulla, dejó un par de botas de jungla desgastadas cerca de su mochila. No eran nuevas, pero estaban secas, de su talla. Ella dudó en usarlas al principio, preguntándose si era un truco, pero al final, sus doloridas plantas hicieron la elección por ella. En otra ocasión, mientras la lluvia caía a cántaros y el frío se le metía en los huesos, se acurrucó más fuerte bajo la áspera manta que le habían dado.
Cuando abrió los ojos a la mañana siguiente, alguien había puesto en silencio un segundo poncho sobre ella durante la noche. Sin palabras, solo acción. Incluso el intérprete, un hombre survietnamita que tenía pocas razones para simpatizar con una VC, comenzó a tratarla con más suavidad a medida que pasaban los días. Una vez le trajo una lata de leche dulce y dijo en voz baja: «Me recuerdas a mi prima. Tenía tu edad. No era amistad. No era perdón. Pero era algo más difícil de definir. Algo humano. Ella había sido entrenada para esperar monstruos, pero estos hombres no estaban tratando de romper su espíritu. No estaban interesados en la venganza. No estaban enfadados. Estaban cansados, disciplinados, eficientes, pero también extrañamente respetuosos. Ella vislumbró momentos en los que estaban desprevenidos, compartiendo agua, quitándose sanguijuelas de las piernas mutuamente, observando en silencio la jungla en busca de signos de emboscada. No eran monstruos. Eran solo hombres tratando de superar un día. Una tarde los oyó reír. No fuerte, solo una risa baja entre dos de ellos, por alguna vieja broma o recuerdo de casa. Esa risa la golpeó más que cualquier disparo. Le recordó a su hermano antes de que desapareciera en un bombardeo estadounidense. Cerró los ojos. No sabía si estaba recordando la guerra u olvidándola. Pero por un momento, se permitió creer algo que nunca pensó posible, que incluso en la guerra, la gente podía elegir seguir siendo humana. Y aquellos que lo hacían eran más peligrosos que las balas. Te hacían ver al enemigo como un espejo, y los espejos, Mai lo sabía, eran difíciles de romper. La orden llegó al quinto día. Un helicóptero llegaría a una zona de aterrizaje temporal, cerca del borde de la jungla. Mai iba a ser trasladada a un campamento de retaguardia bajo control del ARBN y los aliados. A partir de ahí, sería interrogada más formalmente. La guerra continuaría su curso habitual. Nombres, interrogatorios, formularios, informes de inteligencia. Pero los hombres que la habían capturado no dijeron nada. No hubo ceremonia, ni despedidas. Solo los movimientos tranquilos y metódicos de hombres empacando para la siguiente etapa de una patrulla. Rifles revisados, mochilas izadas, radios probadas. Para ellos, era solo otra operación, otro día en la larga guerra invisible. Pero para Mai, algo se sentía más pesado. Se sentó en un tocón de árbol cerca del borde del claro, las botas ahora atadas alrededor de sus pies ampollados, la bufanda doblada pulcramente en su regazo. No sabía qué estaba esperando. La gratitud no era apropiada. La disculpa tampoco encajaba. Estos hombres no la habían abrazado ni la habían condenado. Y tal vez eso era lo que hacía tan difícil irse. El comandante de la patrulla se acercó a ella. No le ofreció un apretón de manos, solo un asentimiento. «Estarás a salvo a donde vas», se les ha dicho. Mai levantó la vista y por primera vez lo miró a los ojos sin miedo. No como prisionera a captor, ni siquiera como enemiga a enemigo, sino simplemente como dos personas que habían visto lo que la guerra le hace a los rostros jóvenes. Ella dudó, luego dijo en voz baja: «No sé tu nombre, pero no te olvidaré». Él asintió de nuevo. Eso fue suficiente. El helicóptero llegó en una nube de viento y hojas. Mientras subía a bordo, miró hacia atrás por última vez. Los hombres ya se habían girado para fundirse con la jungla, armas en mano, ojos al frente. No saludaron. No se demoraron. Los fantasmas nunca lo hacían. Pero el silencio que dejaron detrás lo decía todo. Ella seguiría adelante. Ellos también. La guerra reclamaría más aldeas, más vidas, más nombres susurrados en los árboles. Pero durante esos 5 días en la jungla, no había habido vencedores ni villanos. Solo personas. Y a veces, ese era el acto más subversivo en la guerra. Verse el uno al otro, no como ideologías, no como objetivos, sino como humanos, compartiendo el mismo barro, la misma hambre, el mismo cielo. Mai apretó la bufanda con más fuerza, mientras el helicóptero se elevaba hacia la niebla. En algún lugar abajo, la jungla se cerró detrás de 6 hombres que no necesitaban medallas
para recordar lo que habían hecho. Y una mujer que nunca olvidaría cómo su enemigo eligió no odiarla. Pasaron los años. La guerra terminó, como finalmente lo hacen todas las guerras. No con la paz, sino con el agotamiento. Las ciudades fueron renombradas, las banderas cambiaron, los uniformes desaparecieron, las tumbas se multiplicaron. Mai sobrevivió. Nunca le contó a nadie exactamente cómo. Sus registros la listaban como desaparecida por un corto tiempo, luego detenida, luego de vuelta. Nadie pidió detalles. Nadie quería saber qué sucedió en esa breve ventana en la que desapareció de su unidad y reapareció en un traslado de prisioneros. Se casó una vez, en silencio. Tuvo 2 hijos. Trabajó como enfermera en un pequeño hospital de distrito. La vida siguió adelante, como el Mekong después de la temporada de inundaciones. Lodosa, pesada, imparable. Pero cada año, cuando volvían las lluvias y el aire se espesaba con la memoria, ella hacía una pausa y recordaba. No las batallas, no las consignas, no el miedo. Recordaba a 6 hombres en la jungla, sas australiano, rostros pintados de verde, ojos agudos, voces suaves. Recordaba el poncho que alguien le había puesto, las botas dejadas sin una palabra, el hombre que habló de su hija y nunca pidió su confesión. Nunca intentaron ganársela. Nunca le pidieron que cambiara de bando. No la humillaron. No la convirtieron. Ni siquiera la compadecieron. Simplemente eligieron actuar en medio de la guerra con contención. No fue misericordia, fue disciplina. Y eso la cambió más que cualquier ideología jamás lo había hecho. En la vejez, cuando su nieta le preguntó una vez qué le había dado más miedo durante la guerra, Mai no habló de bombas, ni de emboscadas, ni de la noche en que casi se ahoga cruzando un río inundado. Ella dijo, el momento más aterrador fue cuando me di cuenta de que el enemigo que me enseñaron a odiar me miraba como un ser humano, y no supe qué hacer con eso. Su nieta no entendió. No del todo. Estaba bien. Algunas verdades tardan toda una vida en asentarse. A veces, el acto más poderoso en la guerra no es el disparo que se efectúa, sino el que se retiene. Y a veces, lo que sobrevive después de que caen todas las banderas y los nombres se desvanecen de los monumentos, no es quien ganó o perdió, sino quien eligió seguir siendo humano.